nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día jueves 3 de agosto del 2023. Estamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan al mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Todo esto, allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos pues con el capítulo 13, capítulo parabólico de Mateo, sobre las parábolas del reino. Decía Tomás de Kempis que él decía: mis palabras son espíritu y son vida, y no se pueden ponderar partiendo del criterio humano. No deben usarse con miras a satisfacer la vana complacencia, sino oírse en silencio, y han de recibirse sobre todo con humildad. El Papa Francisco dice al respecto de este texto, él dice que ahí donde vamos, hasta en la más pequeña parroquia, dice él, en el rincón más perdido de esta tierra, está la única iglesia. Y esto es un gran don de Dios. La iglesia es es una sola para todos. De eso debemos de estar seguros. Donde hay un católico cristiano, un cristiano católico convencido de lo que es signo de la presencia de Cristo, ahí está la iglesia. No hace falta ver un templo, hace falta ver a una persona, a un cristiano católico convertido, dando testimonio de Jesucristo. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. Y podríamos decir, la iglesia es el reino de Cristo presente ya en este gran misterio. Esto lo decía el Concilio Vaticano II, pero también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 763. Hoy se nos presenta una imagen de la red que se echa en el mar y que recoge diversos tipos de peces. La labor del pescador, debemos de saber, es seleccionar entre pescados buenos y pescados malos. En esta tarea, hermanos y hermanas, se necesitan un criterio adecuado. También se necesita paciencia, sobre todo.
Después de la invitación, digamos, viene la respuesta. Porque no hay experiencia, hermanos y hermanas, experiencia vital del reino, si nuestra implicación corresponsable no es solo un portarse bien para ganarse el cielo, sino un estilo de vida que libera, que crea lazos de humildad, de fraternidad y sobre todo de una solidaridad universal. No pocas veces el reino entre nosotros queda limitado, digamos, por nuestras experiencias de grupos reducidos y selectos. El reino de Dios, digamos, es participación madura que me impulsa a compartir comportamiento liberador. Las personas con opciones, digamos, de diferentes sexualidades, otras tradiciones religiosas, etc. Esta es la verdadera experiencia, digamos, de la mesa del reino, en la que hay lugar para todos. Todos tienen un lugar en la iglesia, hasta los de la ideología de género. Aquí hay un lugar para todos, aquellos que ya no quieran estar en su grupo religioso o secta, también hay un lugar y serán bien recibidos. Por eso es el evangelio que recogen en cesto los buenos y tiran los malos. Entonces, si vemos hoy, el evangelio constituye una llamada vital, pero a la conversión. Jesús no nos ahorra la dureza, digamos, de la realidad. Por eso dice él, saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos o buenos y los echarán al horno de fuego. Hermanos y hermanas, la advertencia es clara. No podemos quedarnos dormidos. Ahora debemos optar libremente, o buscamos a Dios y a el bien con todas nuestras fuerzas, o colocamos nuestra vida en el precipicio de la muerte. Decidamos, tú y yo, ¿estamos con Cristo o estamos contra Él? Pero aquí no se valen las medias tintas, hermanos y hermanas. Por lo tanto, convertirse significa, en este caso, optar totalmente por pertenecer a los justos, o buenos, o santos, como le queramos llamar, y llevar una vida digna de hijos e hijas de Dios. Sin embargo, tenemos en nuestro interior la experiencia del pecado, lo que le llamamos la concupiscencia. Por naturaleza, usted y yo estamos más inclinados a hacer el mal que el bien, porque así nos dejó el pecado de Adán y Eva, aunque ya no es pecado, como dice la doctrina católica, pero está ahí. Estamos tentados más a hacer el mal que el bien. ¿Y qué le podemos hacer frente? Con la gracia de Cristo que se nos da a través de los sacramentos. Vemos el bien que deberíamos hacer y en cambio obramos el mal. Pueden leer ustedes Romanos 7, del 14 en adelante. Hago el mal que no quiero, dice San Pablo, porque el bien se me presenta y no lo hago. Hago lo que detesto. Ahí está, hermano. Profundicemos en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos va a abrir los ojos, la mente, para entender el mensaje cristiano que a través de la liturgia la iglesia nos envía cada día. Romanos 7, del 14 en adelante. San Pablo se sentía también
inclinado al mal. Y él decía que Dios había puesto en él un aguijón, emisario de Satanás. Es verdad, San Pablo tenía muchas inclinaciones malas que lo podrían llevar al pecado y luchaba contra esas, digamos, tentaciones que tenía en su carne. Por eso yo les digo a los hermanos catecúmenos que hay tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. ¿Cuál de las tres es la más peligrosa? Unos dicen que el mundo. Cuando nos referimos al mundo, no nos referimos al mundo creado, sino el mundo malo es aquello que se opone al plan salvífico de Dios. También está el demonio. El demonio es una criatura de Dios, como decimos. El mismo Dios le da el poder al demonio, incluso para que nos toque a nosotros mismos. Si no, veamos lo que le dice Jesús a Pedro, que el demonio le está pidiendo permiso para pegarle una zarandeada. Y si no, también nos vamos al libro de Job. Pero también está la otra enemigo del alma, la carne. La carne es el enemigo más peligroso porque la andamos cargando. Porque somos nosotros mismos nuestros enemigos. Yo no tengo más enemigos que yo mismo. Lucho contra mis pasiones, que no se me vayan a desbordar haciendo el mal, sino haciendo el bien. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.